Ven, pasa por aquí, Dios, en este día, en esta preciosa mañana. Y yo sé que estás aquí, Señor. Sé que estás pasando por aquí. Habrá ocasiones que tú decides no hacerlo. Y yo sé por qué, Dios, y perdónanos. Pero ahora estás pasando por aquí, Señor. Oh, Espíritu de Dios, no te vayas. Oh, Señor, habla tu palabra, Dios del cielo. Habla tu palabra, Señor, y no te detengas. Oh, Santo Dios, ayúdanos, Padre. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Padre, que abramos nuestros oídos, que tengamos un oído abierto, Padre, para escuchar lo que tú quieres para nosotros, Señor. Aprovechemos que estás pasando por aquí, Dios. Oh, gracias, Padre Celestial. Bendito seas para siempre, Señor. Te alabamos y te damos gracias por tus muchas misericordias, por tu amor y tu bondad, Señor. Comparte, Señor, el pan con el necesitado, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Gracias. Tome sus asientos, hermanos, dando gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. El Señor está pasando por aquí. Y todos los que estamos aquí y los que conocemos un poquito, aunque sea, y tenemos un poquito de sensibilidad a la presencia de Dios, sabemos que hay días que el Señor por algún motivo decide no pasar por este lugar. El Señor tiene sus motivos y ¿sabe qué? El Señor demanda un campamento santo y limpio para Él poder habitar en ese lugar, para Él poder pasar en ese lugar. El tema de hoy, hermano, tiene por nombre un campamento santo. Y el tema habla de que Dios está en medio de su pueblo, pero hay cosas que le impiden que Él llegue y que Él pase y que Él esté ahí y que haga que Él se vaya. Hermanos, estos días he sentido una carga cuando yo preparaba este mensaje, una carga que quemaba mi corazón. El Señor me encontró mientras yo preparaba esto y me confrontó a mí primero, porque yo soy el que voy a compartir, por tanto, la palabra es para mí primeramente. Y me hizo sentir una carga pesada por el pueblo de Dios y porque entendiéramos esta palabra y que yo la entendiera primeramente. Y yo quiero que usted y yo nos metamos en el pasaje que usaremos el día de hoy para compartir la palabra. Probablemente alguien se ofenderá y quizás será hasta por momentos algo, se le hará algo sucio o asqueroso lo que hablaremos. Pero es necesario escucharlo. Espero que no se ofenda. Y si usted cree que es muy duro, entonces pelee con Dios. Porque es Dios el que nos está hablando, el que me habló a mí primeramente. Que usted ponga su nombre ahí en ese pasaje y no diga, no, eso fue hace miles o 3000 años atrás y no tiene nada que ver conmigo. ¿Sabe qué? Esa manera de pensar nos llevará al mismo infierno. Porque cerraremos nuestro corazón a la palabra y dirá, no es para mí. No es para mí, no me importa, por lo tanto lo desecho. No, hermanos, no pensemos de esa manera. Es un ejemplo para nuestra vida cristiana. Dice la Biblia que todo el viaje de Israel, hermanos, es una sombra para nuestra vida cristiana. En su viaje a Canaán,
Ese viaje es también una sombra para nuestro viaje a Canaán también. Nosotros también vamos para allá. Por lo tanto, es una sombra y es una herramienta que nosotros deberíamos de usar. Donde el pueblo de Israel se equivocó, no hagamos lo que ellos hicieron. Donde el pueblo de Israel acertó, entonces hagámoslo de la misma manera. Amén. Abramos nuestro corazón, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Préstele su corazón al Señor el día de hoy. Si usted considera que cuando terminemos no es palabra de Dios, entonces deséchelo. Pero si usted es confrontado y dice, es verdad, entonces póngalo por práctica. Póngalo por práctica. Tiene por nombre un campamento santo. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Señor viene a habitar a nuestra vida y el Espíritu Santo viene a habitar a nuestra vida. El que está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y dice, todas vienen a ser hechas nuevas. Todas pasaron, es decir, como cuando nace un nuevo bebé, es una nueva criatura en este mundo, ¿no? Es un nuevo comienzo. Todo desde el principio. Así es cuando usted y yo nacemos de nuevo. Somos una nueva criatura y todo comienza nuevo, desde cero. Desde cero. Entonces, cuando usted conoció al Señor, fue una nueva persona, una nueva criatura. Y no está mal decirlo. Si no lo ha conocido, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Que hoy es el día, no mañana, ni el mes que entra, ni ayer, ni antier. Hoy es el día de salvación. Entonces, cuando usted le conoce, usted es una persona nueva. Pero es necesario mantenernos así, limpios. Cuando nace un niño, nace sin pecado. Bueno, el pecado original, ¿verdad? De que heredamos de Adán, pero no hay malicia en él. Pasan los años, los meses y empieza a haber un poco de rebeldía. Pero cuando nacemos no es así. Entonces debemos de mantenernos en pureza como la Biblia nos enseña, como un niño cuando nace. El Espíritu Santo va con usted donde quiera que usted vaya. Si vamos una vida limpia, entonces es como un camper, ¿sí? Usted va, mueve el camper, una casa rodante, y usted, ahí donde quiera que se mueva, ahí está su casa, ¿verdad? Igual, el Espíritu Santo, nosotros somos morada, dice la Biblia, el cuerpo es la morada del Espíritu Santo, y ahí donde nosotros vamos, ahí va el Señor. Una casa rodante, un motorhome, como dicen los americanos. Ahora, el Señor tiene requisitos para que Él habite en ese lugar. Dios quiere que seamos su morada, pero tiene esos requisitos que vamos a ver más adelante. Él quiere que su casa o la casa donde él va a estar sea una casa donde lo anhelen, una casa donde lo deseen y sobre todo una casa limpia y santa. Una casa limpia y santa. Una casa limpia y santa, puro, un lugar santo donde él pueda quedarse a vivir ahí. Ya somos santos, como hablamos al principio, una nueva criatura, ya somos lavados por nuestro Señor Jesucristo, y dice que somos apartados para Dios, pero debemos de mantenernos así. En 2 Corintios lo dijimos ahorita, 5:17, que dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. También hay una cosa que sucede cuando el hombre deja las cosas de este mundo. Dice la Biblia que usted no lo ve ni yo lo veo, pero ¿sabe qué? Hay espíritus inmundos dentro de la persona. No me diga que el que adultera no tiene un espíritu inmundo dentro de él. Son dos cosas diferentes. No está poseído, eso es otra cosa, pero tiene espíritus inmundos dentro de él. Si es un mentiroso compulsivo que se la lleva mintiendo, tiene
un espíritu inmundo de mentira. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de la gloria de Dios y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él es la verdad, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Llegamos al Señor, entonces la casa ahora está limpia. La casa está limpia para que el Señor habite ahí. Mateo 12, 43 al 45, no le voy a esperar, discúlpeme, tengo que correr. Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Versículo 44 dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ahora, para que ese espíritu regrese, usted ya hizo cosas que desagradan al Señor, vuelve al adulterio, vuelve a la mentira, entonces se quedó esa casa limpia, ¿no? Otra vez, entonces ya no está el Señor ahí, porque dice la Biblia, llega y la encuentra vacía, limpia, adornada, como el Señor la había dejado. Y dice la Biblia que vuelve a entrar ese espíritu ahí, pero no solo él, sino va por 7 más y lo trae. Peores que él, dice, no como el que tenía. No sé, los que conocen del Señor no me dejarán mentir. Cuando alguien se aparta de las cosas de Dios, que ya estuvo en la casa de Dios y que aún predicaba, y se aparta, usted lo ve peor que antes que conociera al Señor. Hasta su cabello es diferente. A veces se lo deja crecer, a veces se lo rapa todo así bien, y acá rebeldía, eso muestra rebeldía. Ahora su estado es peor que el de antes, porque no mantuvo esa casa limpia, porque no mantuvo ese lugar limpio y adornado como el Señor lo había dejado. Amén. Dios exige y demanda un lugar limpio para los que le siguen. Dios les demanda un lugar limpio y bueno y lindo para que el Señor pueda vivir ahí. Y que no esté, o sea, que no esté a la vista de Él esas inmundicias. Un lugar limpio, un lugar lindo. Segunda de Timoteo 2, 19 dice, qué lindo esto. Dice, segunda de Timoteo 2, 19 dice, la Biblia dice así: apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Quién nos enseña esto? Que si ya estamos en el camino del Señor y estamos buscando su camino, agradarle a Él, y nos decimos que somos cristianos, entonces apártese de iniquidad. ¿Eres cristiano? Dices que eres cristiano, apártate de iniquidad. Yo no soy ni un inicuo, dice, pero actúas inicuamente, actúas como impío. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. En otras palabras, Dios demanda un campamento limpio, un campamento santo donde Él pueda habitar. Tenemos que preparar, hermanos, ese campamento para que el Señor esté entre nosotros. Aquí en la casa del Señor, en nuestra casa, nuestra familia, nosotros como individuos, en el trabajo y donde quiera que estemos, debemos de mantenerlo limpio, como el Señor lo limpió al principio. Ese es el deseo. Y si no está así, es hora de trabajar. Como decimos en México, tal vez en otro país también, es hora de ponernos las pilas y empezar a sacar esa basura. Empezar a sacar esa basura de nuestra vida. Yo le traigo algunos requisitos, hermanos, algunos requisitos generales, solo para ponerlo, por ejemplo, porque el deseo de mi corazón es que entendamos claramente lo que el Señor nos quiere decir. Para la comodidad de una persona, cuando se va a abrir un restaurante, algunos hasta los hacen bien lindos, ¿verdad? No solamente la parte visual, sino las bancas, las sillas, que esté lindo. ¿Para qué? Para que el customer, el cliente,
esté bien a gusto, esté bien tranquilo y esté bien cómodo. Es para un humano. Es para un humano. ¿Cuánto más para nuestro Señor Jesucristo? Deberíamos de hacerlo. Requisitos generales de sanitización para restaurantes, para la comodidad del humano. Número 1, abastecimiento de agua y alcantarillado. Es lo que las autoridades sanitarias demandan. Abastecimiento de agua y alcantarillado, agua caliente, dispositivos de eliminación de grasa, lavamanos, fregadero para trapeadores, lavabos adecuados para preparar y limpiar alimentos, lavabo de platos y el continuo lavado de los platos, baños adecuados, mantenimiento de comida fría, mantenimiento de comida caliente, enfriamiento rápido, termómetro, marcado de fechas, o sea, la caducidad, almacenamiento adecuado, ventilación adecuada, iluminación, puertas y ventanas seguras, área para la basura, aire interior limpio y respetar la máxima capacidad de personas adentro. Y asimismo la ley exige a los dueños de restaurantes que los empleados tengan una higiene adecuada, uso adecuado de guantes y lavarse las manos después de ir al baño. Nos detenemos ahí. ¿Cuántos han visto en el baño donde dice un anuncio de las leyes sanitarias de Norte Carolina? Se le manda a los empleados que después de ir al baño se laven bien las manos con agua caliente, jabón y se sequen con una toalla, ¿no? Antes de regresar a su trabajo. Todo eso, hermanos, para la comodidad y la seguridad de una persona. Usted y yo, cuando vamos a comer a algún restaurante, para que esté lindo, limpio y para que usted esté seguro. ¿Cuánto más, hermanos, para cuando el Señor nos visita? Es más, para que el Señor esté ahí siempre, para que el Señor viva con nosotros, para que donde usted vaya, usted sea una morada para el Espíritu Santo. Si usted viene a la iglesia, viene el Espíritu Santo con usted. Si usted va a la tienda, por allá también el Espíritu Santo le dice, no pases por ahí. ¿Verdad, hermano? Porque se puede uno caer a veces. O un carro le puede atropellar y el Espíritu, a mí me ha pasado. Y siento en mi mente que el Espíritu Santo me dice, vete por otro lado. El Señor tiene que ir con nosotros a donde quiera que vayamos. Si usted lo quiere así. Si no lo queremos así, es fácil. Comencemos a ignorar todas estas cosas y en un instante. El Espíritu Santo es sensible. ¿Cómo? Como paloma. Una paloma basta con que usted le haga un ruidito y desaparece. Así es el Espíritu Santo. Debemos de hacer todo eso para que el Espíritu Santo esté con nosotros, hermanos. Una más y se oye un poquito sucia. ¿Qué hay en cuanto al tema a las casas cuando van a ser habitadas? Cuando alguien se va a mudar a una casa, aunque no sea nueva, hay una cosa a considerar. Las leyes sanitarias también demandan que tenga una fosa séptica adecuada y funcional. Le voy a decir, imagínese, pero mejor no se imagine, porque se imagina usted que no funcione y eso. No le quiero quitar la hambre. Horrible. Tiene que funcionar eso. Y más al rato usted va a entender por qué le menciono la fosa séptica. Abra su corazón. Es terrible. ¿Por qué debe funcionar esa fosa séptica? Ya le dije que no quiero explicar mucho, es muy sucio, pero todos sabemos que debe de estar funcional porque hay consecuencias horribles y asquerosas en cuestión a eso. Quiero que vaya conmigo para comenzar a leer los versículos base. Vaya a Deuteronomio, por favor, capítulo 23. Es el único
la única cita donde lo voy a esperar. Gloria a Dios. Aleluya. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Ven, vamos a ir leyendo poco a poco y nos vamos a ir deteniendo. No vamos a leer todo el capítulo, pero es Deuteronomio 23, capítulo 9, versículo 9, perdón. Deuteronomio 23, versículo 9, dice el encabezado leyes sanitarias. No sé si su Biblia dice lo mismo. Eso no es inspirado por Dios, pero da un entender del tema. Amén. Dice de la siguiente manera. Versículo 9 dice: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Hasta ahí nos vamos a detener. Vamos a ir por partes porque no quiero saturarle de información y de esas cosas, porque es lindísimo. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos. Usted y yo, hermanos, en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Dice la Biblia, hablando del Señor Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Abraham, dice la Biblia, que él anhelaba una ciudadanía que no era de este mundo y no le importaba. Él le prometió al Señor la tierra de Canaán, pero él cuando llegó ahí, él podía haber dicho: es mío, el Señor me lo prometió, pero él esperó y no le tomaba mucho en cuenta. ¿Se acuerda cuando se separaron él y su sobrino? Y le dijo a Lot: escoge para dónde quieres ir, porque no podemos estar juntos. Hay conflictos con mis pastores y los tuyos, y somos hermanos, o somos familiares. En otras palabras, te ruego que te apartes a la izquierda y yo iré a la derecha, o tú vas a la derecha y yo voy a la izquierda. Y entonces le dio a escoger. Él había podido decir: el Señor me lo prometió y yo soy aquí el mero bueno, y yo escojo y tomo la parte de la llanura del Jordán, que era como el huerto del Señor, era de riego, dice la Biblia. Ahí no tenía que esperar que lloviera, ahí había abundancia de agua. Sin embargo, ¿qué dijo él? Toma tú primero. ¿Sabe por qué? Porque él no deseaba este mundo. Dice Hebreos que él esperaba una ciudadanía mejor, la celestial. Pero nosotros deseamos la americana, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar que no somos de este mundo. No somos de este mundo, hermanos. No nos acostumbremos aquí. Es bueno trabajar duro y duro hasta que se canse y no pueda más, pero sin hacer a un lado las cosas de Dios. Si hacemos a un lado las cosas de Dios, entonces vamos por mal camino. Seamos como Abraham, hermanos. Entonces, hermanos, no somos de este mundo. Cuando la Biblia dice y menciona tiendas de campañas o campamento, o que armó sus tiendas, las tiendas nos hablan de que no somos de este mundo, ¿sí? Instalamos nuestro campamento, luego el Señor nos manda a otro lugar y levantamos nuestro campamento. Es decir, no tenemos un lugar estable, no nos acomodamos en el mismo lugar para vivir ahí, porque no somos de este mundo. Cuando ya la persona es de ahí, se acomoda. Yo no le digo que no tenga su casa, no, estamos hablando del aspecto espiritual, que no nos aferremos a este mundo. Entonces, ellos se instalaron hasta que llegaron a Canaán, ¿sí? Hasta que llegaron a Canaán. Entonces, cuando habla de la campaña, la tienda de campaña donde vivían, nos da una muestra, nos enseña de que no somos de este mundo, que vamos de pasada. Bueno, hasta ahí queda claro esa parte. Vamos. Cuando salieres a campaña, en otras versiones dice, cuando hicieres campamento o armares tus carpas, ¿sí? Ahora dice, hicieres guerra contra tus enemigos. Esas dos cosas nos hablan de dos cosas: que no somos de este mundo, que vamos de pasada y que estamos siempre en guerra. Que siempre estamos en guerra. Que siempre estamos en guerra. Cuando salieres a guerra contra tus enemigos, dice. En otras versiones, varias versiones lo mencionan de diferentes formas.
No somos de este mundo y estamos en guerra continua. Amén. Entonces, todos sabemos, los que conocemos un poquito aquí al Señor, quizá los niñitos no, pero usted sabe, usted si conoce a Dios sabe que estamos en una guerra. Siempre, siempre. Usted no lo ve, pero estamos en una guerra continua. ¿Sí? Estamos en una guerra continua. ¿Pero qué? No contra carne ni sangre. Amén. No contra, no espere. ¿Cómo que estamos en una guerra continua? Si yo no veo que nadie, a lo mejor el vecino le echa pleito, ¿va? Pero esa no es la guerra continua. La Biblia dice que son espíritus. Espíritus, dice, Efesios 6:12 dice que tenemos una guerra continua, pero no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Sí, hasta ahí nos queda claro que estamos en una guerra. Estamos en una guerra y vamos de pasada. Entonces, hermanos, en ese versículo el Señor nos dice una cosa más. Dice, y cuando salieres a campaña contra tus enemigos, ¿qué dice? Te guardarás de toda cosa mala. Es decir, siempre estamos en guerra. Siempre estamos en guerra. Pero cuando estemos en guerra nos debemos de guardar para poder pelear. Para poder pelear. Por eso nos debemos de guardar. Te guardarás de toda cosa mala, dice. El enemigo sabe que si nos hace caer en pecado, nuestras armas se debilitarán. El enemigo lo sabe claramente. Y, hermano, él conoce la escritura mejor que usted y yo. Él vivió miles de años con el Señor. Él era el encargado de la alabanza. Él conoce la escritura y conoce las debilidades del ser humano. Todos conocemos, hermanos, la historia de Balaam. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que Israel venía conquistando, ya estaba del otro lado del Jordán. Y Balac oyó que Israel venía destruyendo y venía tomando posesión. Sí, ahí primero salió con algunos nada más y perdieron porque no escucharon a Dios. A la segunda los vencieron. Ya habían vencido a Jericó, luego y luego más adelante. Entonces Balac escuchó todo eso y dijo: estamos en problemas. Llegará aquí, dice, estos, dice, vienen arrasando, dice, y lamerán nuestros contornos como el buey lambe la grama. Es decir, arrasará con todo. Corta y le pasa todavía. Y arrasará. Entonces Israel no lo estaba no lo estaba desafiando, pero él sabía de qué era capaz de Israel, cómo el Señor estaba con ellos. Entonces él quiso hacer guerra con ellos y quiso primero maldecirlos. Y llamó a Balaam la primera vez y no quiso ir con ellos para maldecir al pueblo. Dice: vayan, llámenme a Balaam y díganle que venga para que me maldiga a Israel para poderlo vencer. Bueno, para no ser muy largo, lo mandó traer 3 veces. Y cuando iba, en vez de maldecirlo, salía bendiciendo. Salía ahí un poema precioso. En cada según maldición que iba a decir, él decía unas cosas preciosas para el pueblo de Israel, bendiciones de parte de Dios. Le dijo: yo te he llamado 3 veces y yo te he dicho para que los maldigas, pero tú los terminas maldiciendo. Yo no puedo decir nada que el Señor no me diga, dijo, pero tengo un secreto. Ven, te voy a decir cómo puedes hacer para que los venzas. Y él les dio el consejo de que él sabía que si caían en inmoralidad, sus defensas se irían al piso. Sus armas no valerían para nada. Hermano, el brazo de carne no sirve de nada.
si el Señor no está con nosotros. Entonces, eso sucedió. Eso sucedió y ya el resto es historia. Usted sabe que cayeron en inmoralidad y 24,000 personas murieron. Hasta que el nieto de Aarón traspasó a un par de inmorales y la ira del Señor se calmó porque él vio el celo de Jehová en esa persona. Pero murieron 24,000 porque cayeron en pecado de fornicación con las moabitas. Cayó su arma. Sus armas se debilitaron. No sirvió de nada. Y perdieron mucho más que quizá si hubieran peleado, hubieran perdido menos. Hermanos, esto es tremendo. Por eso es que Dios quiere un campamento santo. Esta parte donde vamos a entrar le llamo un campamento santo. Nos ofrece seguridad, porque la protección de Dios estará con nosotros si nos guardamos para Dios. Versículo 12 dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Le explico un poquito. El pueblo de Israel también tenía sus necesidades, como el Señor nos creó a todos. Entonces tenían que tener un lugar para donde ir al baño. No había letrinas, no había su baño con cerámica, así bien bonito, y su toilet blanco. No había eso. Entonces el Señor les dijo: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Pero quiere decir para que vayas al baño. Para que vayas al baño. Un lugar fuera del campamento. ¿Qué nos dice cuando dice fuera del campamento, hermanos? Fuera de nuestra vida. Fuera de donde vives. O sea, donde tú estás viviendo, ahí no debe estar esa suciedad. ¿Qué le parece en el centro de su sala? Le dije que era poco asqueroso, pero necesito que entendamos, hermano. El Señor por eso dice: tendrás un lugar fuera del campamento, a donde salgas al baño, pues, al baño. No puede haber suciedad dentro del campamento donde el Señor está. Donde el Señor está. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Versículo 13. Tendrás también entre tus armas una estaca. ¿Alguien tiene una versión de las Américas? La versión de las Américas dice: o una pala. Tendrás entre tus armas o entre tu equipo de guerra una pala. Una pala, dice la versión de la Biblia de las Américas. Pero aquí dice una estaca. Seguimos. Y cuando estuvieras allá afuera, o sea, cuando fueras allá al baño, cuando salieras fuera de tu campamento al baño, para que entendamos todos, cuando estuvieras allá afuera, entonces dice: cavarás un hoyo. Cavarás un hoyo, ¿sí? Para hacer sus necesidades. Cavarás un hoyo con ella, con la estaca. Y luego al volverte, es decir, cuando ellos terminaban, al volverte, o sea, regresar a tu campamento, no debes de dejarla así. Dice: lo cubrirás. Debe estar cubierto la inmundicia. La suciedad no debe estar, aunque está fuera del campamento, debe estar cubierto. Primero tiene que estar fuera, no debe estar en el campamento donde el pueblo santo de Dios está. Al volverte, la cubrirás, o cubrirás tu excremento, dice, más claro. Cubrirás tu excremento.
Ahora yo quiero que miramos y pongamos una atención cuando dice, tendrás también entre tus armas una estaca. Y ahí hay una joya preciosísima que solamente buscándola la podemos encontrar, no pasando por encima de la lectura nada más. Y Dios lo da cuando Él quiere. Y tendrás entre tus armas una estaca. ¿Para qué era la estaca? Para hacer un hueco ahí en la tierra y hacer sus necesidades y taparla. Ahora, ¿por qué la pone a la misma nivel de las armas de guerra? ¿No se le hace interesante? Al mismo nivel de las armas de guerra, o sea, al mismo nivel de un escudo, al mismo nivel de una espada. No podemos pasar por alto esa parte. Tendrás entre tus armas una estaca. Es al mismo nivel, es decir, es otra arma. Es otra arma. Ahora, ¿cuál es esa arma? El que usted deje allá afuera. La suciedad. El dejar nosotros fuera de nuestra familia, fuera de nuestra casa, la suciedad de afuera. Donde dice afuera del campamento, quiere decir allá en el mundo, hermano, para mejor decirle. Allá afuera del mundo es donde debemos dejar nuestra suciedad. No es que vamos a ir con una pala y hacer un hueco allá en la 17 o allá en medio del centro. Dice el Señor que fueras, es que no, hermano, que dejemos allá afuera en el mundo, hermanos, la suciedad. Entonces, el alejarnos de allí es cubrirla, no quedarnos ni siquiera cercas, cubrirla y dejarla allá afuera. No tiene nada que ver las cosas inmundas con el pueblo de Dios, con su casa. Si su casa es un lugar cristiano, que el centro de su hogar es Cristo, no tiene nada que ver la inmundicia. Déjela allá afuera, dejémosla allá afuera. Y todos sabemos la lista grande que tenemos de cosas que nos estorban. Por eso le dije que a lo mejor se podía ofender, comparar el excremento con nuestro pecado. Pero es lo que el Señor nos está diciendo. Alguien dirá, ¿cómo que el excremento? Yo, un cristiano, hacemos tantas cosas, hermanos, que desagradan a Dios, a veces sin querer. Pero el problema es cuando el Espíritu Santo te dice, deja eso, y no lo dejamos. Ahí está el problema. Debemos dejarlo allá afuera. El dejarlo allá afuera y alejarnos de ahí es la estaca, es la pala. Y está al mismo nivel que la oración, que el ayuno, la intercesión y todas las armas de Efesios 6. La armadura del Espíritu, la armadura de Dios, están a la misma altura. Grábeselo bien, hermanos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que oremos y ayunemos y nos derramemos y vengamos aún de madrugada los sábados a orar aquí en tiempo de frío, ese gran frío, levantarse? ¿De qué sirve si traemos esa suciedad y la dejamos dentro de nuestra casa? Es una herramienta, un arma a la misma altura de las armas de Dios, de la armadura de Dios. Es lo mismo, no debemos de menospreciar. No debemos de menospreciar. Por eso le dije, es una joya preciosa. Cuando yo la encontré, oh, mi corazón se regocijaba, hermano. Porque a veces no vemos las cosas. Vemos en nuestra lectura, pasamos leyendo y no ponemos atención en las cosas que el Señor nos está hablando. Es interesantísimo, hermano, cómo el Señor pone a la misma altura, al mismo nivel. Ahora en la actualidad el Señor lo pone al mismo nivel, como ya se lo expliqué. Porque juntamente, hermanos, con tener un lugar allá afuera, el tener una estaca, nos ayudará a dejar allá afuera de nuestro campamento, es decir, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra familia,
Y nosotros como individuos nos ayudará a dejar afuera allá en el mundo toda esa inmundicia y pecado y no tenerlo a los ojos del Señor, porque el Señor todo lo puede ver. No traer eso de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Eso era del pasado. Somos nuevas criaturas, ¿sí? Lo dijimos al principio, nuestra casa está limpia, adornada, limpia y huele rico. Ahora no debemos de traer todo eso. Dice Efesios 2, 22 al 24, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos al versículo 14 nuevamente de Deuteronomio 23. Dice de la siguiente manera: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. ¿Por qué debemos de hacer todo eso? Porque Jehová anda en medio de tu campamento, ¿sí? Jehová está en su familia, el Espíritu Santo está con usted. Por eso debemos de sacar todo eso fuera del campamento. Por eso debemos de sacar todo eso fuera. O sea, no es por puro gusto o por un simplemente deseo. No, tenemos que sacarlo fuera del campamento porque Jehová anda en medio de tu campamento. Dice que hay un motivo muy excelso para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Ahí está, hermanos, el por qué. Algunos hermanos, como dije la vez pasada, son mentirosos cuando conocen al Señor, llegan al conocimiento del Evangelio, pasan 6 meses y siguen mintiendo y dicen, bueno, va comenzando. Luego pasa un año y sigue mintiendo. Deja de verlo, pasan 5 años y siguen la misma mentira. Es porque no sacamos las cosas inmundas que no le gustan a Dios de nuestro campamento. Por eso no podemos vencerlo, porque el Señor está en medio de nuestro campamento para entregar a tus enemigos delante de ti. Entonces, si no los sacamos, el Señor no va a entregar a nuestros enemigos, sino los va a dejar ahí para que nos sigan cansando la vida y para que no nos dejen caminar. Ya casi termino, hermanos. Esta parte me dio tanta tristeza, hermanos. Pude pedir perdón a Dios por las cosas que hago, aún sin querer. Y ese es el motivo y el deseo de mi corazón. Por eso le digo que mi corazón ardía una carga pesada, de que todos entendamos esto. Dios, Jehová, Dios anda en medio de tu campamento. ¿Usted viviría con excremento en su sala? ¿En su dormitorio? ¿En el pasillo en el cual lleva el cuarto para sus hijos? ¿Aún en la entrada de la casa? Jehová anda en medio del campamento. Por eso debemos de sacar el excremento fuera. No puedo imaginar al Señor, hermanos, haciendo esto y luego brincando para acá y para allá, porque no hay un lugar donde poner su pie. Qué tristeza, hermanos. No es justo. No es justo. Debemos de limpiar nuestro campamento, hermanos.
para que el Señor tenga donde poner su pie. No es justo. El Señor todavía quiere librarnos, hermanos, de nuestros enemigos, y nosotros no preparamos un lugar para que Él esté ahí. El motivo de que esté Él en nuestro campamento, dice que Él está en el campamento para librarnos de nuestros enemigos y entregárnoslos en nuestra mano. Para eso está ahí. Aún no podemos preparar un lugar para que Él pueda caminar. No tiene dónde poner su pie. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda. Es decir, no debe haber nada a la vista del Señor que sea inmundo, ningún tipo de pecado. No le digo que usted es perfecto y que tenemos que ser perfectos. No, a veces fallamos, pero inmediatamente, Señor, perdóname y dame la gracia para cambiar, para que yo deje este pecado. No le digo que usted tiene que ser perfecto, hermano, no tiene que ni siquiera voltear para adelante, camine con la cabeza agachada, como dijo el pastor, y no, sino cuando pequemos, inmediatamente pedir perdón a Dios y pedir la gracia. La pregunta del Espíritu en el día de hoy es: ¿cómo está nuestro campamento? Yo no lo conozco a usted, lo conozco de vista. Usted no me conoce a mí. Sé sus nombres, sé dónde vive aún, pero usted conoce su vida, yo no lo conozco. Y sin duda, el Señor la conoce. El Señor la conoce. ¿Cómo está el campamento suyo, su campamento de su casa, el campamento de su familia? Ahí nosotros no podemos ayudarle, ni usted me puede ayudar a mí. ¿Cómo está el campamento de su familia, donde el Señor quiere morar y estar ahí para entregarle a sus enemigos? ¿Cómo está el campamento en nuestra iglesia? A veces el Señor no pasa por aquí y es un servicio seco. ¿Sabe por qué? Porque tal vez por ahí está un hermanito rebelde. A veces solo con que alguien haya hecho algo, el Espíritu del Señor se aleja, porque Él no puede estar ahí. O a veces el Señor nos visitará por un hermano que se santificó y el Señor viene a visitarlo a él. Pero como usted conoce un poquito de la presencia de Dios, usted logra unas gotitas de su presencia también. ¿Cómo está el campamento de nuestra iglesia, hermanos? El suyo mismo como individuo. ¿Cómo estamos, hermanos? Dos cosas que el Espíritu Santo está pidiendo el día de hoy. Pedir perdón, hermano, por el tiempo que le hemos hecho andar en medio de excremento, en medio de un campamento sucio, inmundo, o que esperamos que el Señor, así como está de sucio, nos visite y no vemos, nuestros ojos espirituales están cerrados y no vemos la condición. Oh, que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Dame ojos para ver por tu espíritu, dice la alabanza, para que veamos, hermanos, todo esto y lo saquemos. Y número dos, que saquemos fuera toda inmundicia y todo excremento fuera de nuestra vida y ofrezcamos un campamento santo al Señor. Esas dos cosas: pedir perdón por el tiempo que hemos hecho querer que el Señor camine, o porque lo hemos hecho caminar. Dudo mucho que Él haya caminado así. Intentó y se fue, porque Él no andará donde hay inmundicia, dice la Biblia. Vamos a terminar, hermanos. Pido a los muchachos de la música que tomen su instrumento. Y cantemos una alabanza. Que le preparemos, hermanos, una morada al Señor. ¿Sí? Que le preparemos una morada, hermanos, al Señor. Póngase de pie.
Yo escribí un canto al final por si sentía del Señor cantarlo, y ahí está en la lista para que lo cantemos. Cuando terminaba de preparar, sentí cantar esa alabanza, y debemos de preparar una morada santa, hermanos, una morada limpia y pura, y que no haya nada a la vista de nuestro Señor. Porque ¿sabe qué decía la última parte del versículo? Dice, no sea, dice, que el Señor se vaya en pos de ti, es decir, que te deje solo a tu suerte. Eso puede suceder. No sé si está encendido por ahí el monitor. Hazte para acá, Yashua, y enciéndelo ahí arriba. Ahorita va a salir, disculpe, hermano, es que como estoy acá se me olvidó. Haya una morada extendida, dice esta alabanza. Morada para gloria de Dios. Está encendido ya. Sí, está encendido. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta alabanza. Haya una morada extendida a Dios, morada para la gloria de Dios. Y dice, levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde me encuentre yo. Amén. Levante sus manos, hermanos, y dígaselo nuevamente. Haya una morada extendida a ti, morada para gloria de Dios. Levantaré levantaré mis manos en adoración.